Entre las técnicas muy útiles en el proceso de enseñanza-aprendizaje tenemos lo que llamamos los recursos lúdicos. ¿A qué se refieren los recursos lúdicos? Los recursos lúdicos se refieren al uso del juego para aplicarlos en la enseñanza-aprendizaje. Actualmente está muy de moda ciertos términos que se han acuñado. Por ejemplo, aprendizaje basado en juegos, ABJ, sus iniciales. También el término gamificación, que viene de una palabra del inglés, game, y se refiere a la utilización de los principios del juego en circunstancias que no son recreativas, en otros temas que pueden ser de muchísimo interés. Nosotros vamos a utilizar la palabra ludificación, es decir, aplicar los principios del juego para hacer del proceso de enseñanza-aprendizaje un proceso sumamente interesante. Si nosotros hacemos una mirada histórica de la humanidad en todas las épocas, en todas las culturas, el juego ha sido una actividad que ha estado presente, que ha brindado muchísimo placer, recreación. Inclusive en América Latina, entre los aztecas, se ha logrado recuperar muchos juegos que se utilizaban, juegos de competencia. En el caso del Ecuador, hay algunas investigaciones donde se recuperan juegos ancestrales, como el Guairo, que es, por ejemplo, es un juego que se utiliza en ritos funerarios para llevar un momento de entretenimiento y alegría. Entonces, la gamificación, la ludificación o la aplicación del principio del juego está de moda y tiene mucho que ver con actividades que ya se han realizado desde hace algunos años en el Ecuador. En la década del 70, el Ministerio de Educación y Cultura creó un departamento de educación no formal y con el auspicio y asesoría de la Universidad de Massachusetts desarrollaron juegos educativos muy interesantes, como el juego de la hacienda, que era un juego de tablero en el que se jugaba con un dado y los participantes iban recorriendo los casilleros y se enfrentaban con diferentes circunstancias, como por ejemplo el mercado. Se utilizaba billetes simulados y tendrían que realizar transacciones. De pronto se topaba también con el tema de la autoridad y el castigo frente a algunos actos incorrectos. Entonces había un proceso de negociación. Es decir, el juego de la hacienda, como se llamaba, lograba reproducir una simulación de los principales acontecimientos de una comunidad andina. Posteriormente a eso, en el Ecuador se han desarrollado muchos juegos interesantes, tanto de aplicación al campo educativo como para otros campos. En este módulo vamos a ver ejemplos de juegos que se han realizado en la práctica y que son muy interesantes. ¿Por qué se puede utilizar el juego en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Porque el juego tiene mucho valor, muchos valores, muchas cosas importantes que vamos a ver. Primero, el juego se realiza en grupo. Aplicándole a nivel educativo, permite desarrollar el trabajo de colaboración, de intercambio de ideas, de toma de decisiones, en la comunicación interpersonal. El juego también aporta con muchísima motivación. Es decir, ¿a quién no le interesa resolver un problema, resolver un acertijo, demostrar que es capaz, poner en práctica lo que ha aprendido, imaginarse cosas nuevas? Es decir, el juego
tiene un valor de motivador, llama el interés, despierta el interés. También el juego pone en práctica la creatividad. ¿Por qué? Porque hace situar a la persona en realidades ficticias, ya sea en el pasado, en el futuro, desempeñar roles, realizar simulaciones, resolver problemas para el futuro. Es decir, siendo niños y como adultos, con nuestro niño interior, tenemos la capacidad de imaginarnos. Y para resolver y cambiar la situación, es muy importante cambiar la visión de la realidad. El juego ayuda a cambiar la visión de la realidad, haciendo que las personas seamos creativas y podamos nosotros ser constructores y diseñadores. Además, el juego aporta minutos de relajamiento, de disfrute y de gozo, contribuyendo a la salud mental, al desarrollo personal. ¿Qué aplicaciones educativas podemos realizar con el juego? Primero, reforzar y aplicar los conocimientos a través del juego. Dar la oportunidad que le apliquen situaciones concretas o imaginarias. Permite también, tratando de la aplicación del juego a organizaciones o a una colectividad, realizar un proceso de diagnóstico o de autodiagnóstico, identificar los problemas, identificar las causas de los problemas, el poder ubicar cuáles son las carencias, las barreras que enfrenta una organización. A partir del diagnóstico, el juego permite también, si es que lo orientamos bien, planificar el futuro, es decir, planificar acciones que permitan resolver los problemas. Al final, el juego también puede permitir evaluar, ¿nos ha ido bien? ¿En qué tuvimos aciertos? ¿Dónde estuvieron los problemas? ¿Qué cosas debemos enmendar? Por último, otra aplicación de las varias que tiene el juego es el de la resolución de problemas. Permite, rompiendo las tensiones de la aparente vida real, el poder enfrentar y lograr relaciones de empatía, que una persona pueda desempeñar el papel de la otra persona, pueda comprender a la otra persona y poder ver desde otro punto de vista un problema o un incidente. Ayuda mucho a la resolución de problemas. Y ahora, ¿cuál es el proceso de creación de un juego? En primer lugar, el juego tiene que responder a un objetivo. Y el objetivo responde a una necesidad, a una carencia o a una necesidad de desarrollo. Puede tener objetivos precisos de, por ejemplo, evaluar cómo está funcionando una junta de regantes, evaluar cómo están aplicando una red de distribución de agua, evaluar cuál es el comportamiento de las personas en una organización. Primero ubicamos qué es lo que queremos lograr, hacia dónde está orientado el juego. Ese es el primer punto de partida. Después desarrollamos los contenidos. A ver, ¿qué temas vamos a tratar? Vamos a tratar la organización, vamos a tratar las actividades realizadas, vamos a tratar las gestiones que se deben realizar, vamos a reforzar ciertos criterios técnicos sobre el funcionamiento del riego por aspersión, etcétera. Los contenidos, temas y subtemas, los principales que queremos abordar en el juego. Una vez que ya tenemos los objetivos, los contenidos o temas, luego nos planteamos cómo vamos a desarrollarlo en el juego. Este punto, el de las actividades, es el más importante, porque se refiere a utilizar el juego creando un conjunto, un repertorio
de experiencias de aprendizaje. Vamos a ver, por ejemplo, cuáles. Por ejemplo, el realizar un mapa de la comunidad, realizar un sociodrama, desempeñar roles, decir verdadero o falso, completar una frase, analizar y ver cuál es la opinión respecto a un planteamiento, provocar un debate. También se puede desarrollar actividades imaginativas, viajar en el tiempo. Por ejemplo, ¿cómo quisiéramos que nuestra organización esté al final de este año o dentro de 5 años? Es decir, las actividades es lo más rico del juego, es lo que produce el proceso de enseñanza y aprendizaje y depende de nuestra imaginación. Todo lo que podemos aplicar, por ejemplo, escuchar radioteatro, leer una noticia y comentar, escribir una noticia, realizar un debate corto entre los participantes, realizar un mapa o un logotipo, crear un eslogan, inventarse un amorfino, hacer un listado de los éxitos, hacer un listado de las metas futuras. Es decir, acá todo es posible ubicar. Y eso es lo que da lo que se llama la gamificación, o sea, el aprovechar los recursos del juego para plantear situaciones de enseñanza-aprendizaje. Entonces, las actividades es lo fundamental. Luego, todo juego tiene reglas. Determina cómo se va a jugar, si es que se va a jugar a nivel individual o de grupo. ¿Cuál es el tiempo que tenemos para trabajar a nivel de grupo? ¿Cuánto es el tiempo que vamos a dedicar para el trabajo en conjunto? ¿Cómo se resuelve una discrepancia? Es decir, todo juego tiene reglas y esa es una cuestión fundamental y la gente acata las reglas, si bien se puede poner en consideración del grupo, pero generalmente nosotros tendemos a acatar y seguir las reglas establecidas del juego. Luego, todo juego tiene materiales. Necesitará un tablero, necesitará papel, necesitaremos lápices, marcadores, una grabadora, una cámara de video, una cartulina, un dado, cartas, naipes, barajas, etc. Entonces, siempre hay que determinar los materiales. Por último, si es que ya tenemos planteados los objetivos, los contenidos que vamos a tratar, temas y subtemas, cuáles son las actividades que se van a realizar en el juego, las reglas determinadas, los materiales. Antes de ponerlo en práctica, necesitamos validarlo, probarlo, porque la prueba nos puede determinar de que las preguntas están mal planteadas o que el tiempo es muy corto para resolver tal problema o tal actividad. Es necesaria la validación, es muy importante validarla, probarla en 1 o 2 grupos y con esa retroinformación, con esa información que salimos, le replanteamos el juego y luego lo aplicamos. Podríamos señalar que finalmente, luego de la aplicación, también tenemos que evaluar, porque siempre es posible al juego irlo mejorando infinitamente. Materiales del juego. En esta lámina ustedes van a ver algunos de la experiencia concreta que se ha desarrollado. Aquí en el Ecuador yo he tenido la oportunidad de diseñar estos juegos. Tenemos, miren, por ejemplo, unos tableros con un caminito. Yo lo he aplicado con la figura de una culebrita, porque la culebrita es un personaje de los mitos, de las leyendas, de los juegos infantiles. Yo recuerdo que antes jugábamos con canicas y empujábamos una bolita por un sendero dentro de la tierra, que era en forma de culebrita. Entonces, la culebrita es como un camino
que tiene varios escalones y con un dado los jugadores, ya sea individualmente o en grupo, lanzan el dado y si es que le sale 3, su ficha avanza 3 puntos y toma una tarjeta. La tarjeta le plantea un problema de las actividades que habíamos visto anteriormente. ¿Está usted de acuerdo con esta afirmación? Seleccione cuál es la respuesta correcta. Selección única, selección múltiple, verdadero o falso, emparejamiento, complete la siguiente frase, etc. Entonces, dados, tablero de juegos y tarjetas son parte de los materiales importantísimos. Vamos a ver un ejemplo. Tuve la oportunidad de trabajar un corto periodo en Ban Ecuador apoyando el proceso de capacitación en educación financiera y diseñé un juego que se llamaba La Culebrita del Conocimiento, que trataba de poner en práctica los conocimientos básicos de lo que es el manejo del presupuesto familiar, del presupuesto de una organización, que es el ahorro, que son las inversiones, que es el manejo financiero. Entonces, lo llevamos a la práctica y creamos varias fichas, por ejemplo, sobre gastos, sobre temas de inversión, sobre aspectos imprevistos, como puede ser una plaga, un incendio, un accidente, ¿no es cierto? Y un conjunto de tarjetas. Jugamos en grupo, cada grupo lanzaba un dado, avanzaba tantos pasos de acuerdo y de acuerdo al color de la casilla había un conjunto de casillas al lado. Por ejemplo, si caía en un puesto rojo, tenía que coger una tarjeta del cajoncito rojo, que en este caso dice incidentes. El gasto azul sobre el cajón azul sobre gastos, el cajón verde sobre preguntas, el cajón violeta sobre inversión, el cajón amarillo sobre ahorro. Y entonces tenía que tomar una tarjeta y había una tarea que tenía que realizar. Las personas utilizaban simulación de dinero, partían de un capital inicial, había entre los personajes, había un chulquero, había un banco, había una cooperativa de ahorro, los actores que actúan en la vida económica. Entonces tenían que resolver problemas de su vida aplicando los conocimientos del curso de educación financiera. Y les cuento que antes de ponerlo en práctica, tuve la oportunidad de viajar a la isla Puná e hicimos una validación con una organización de agricultores de la isla Puná. Fue una experiencia muy interesante y tengo sistematizado este ejemplo en un pequeño manual. ¿Cuál es la dinámica del juego? La dinámica del juego tiene que ver con la forma como se realiza. Y vamos a ver aquí el ejemplo del juego anterior de educación financiera. Primero se formaban grupos y cada grupo buscaba un nombre, una identidad. Y venían a la sala corriendo como los equipos de básquet y gritaban una consigna: alabío, alabao, los campeones, por ejemplo. Todo esto ayuda a adquirir identidad de grupo. Luego, cuando ya estaban los 4 grupos que se presentaron con un nombre y un grito y una consigna, un delegado venía, lanzaba un dado y tomaba una tarjeta. Como habíamos visto anteriormente, si el dado caía en una cajón rojo, por ejemplo, cogía una tarjeta del cajón rojo y se iban a resolver el problema. Entonces, la segunda etapa es trabajo de grupo. Cada uno de los grupos simultáneamente resolvían la pregunta o el problema. Luego, después de 5 minutos o 10 minutos, respondían en plenaria. El grupo número 1 leían: a nosotros nos correspondió esta tarjeta y esto es nuestra respuesta. ¿Qué pasaba? Venía un proceso de calificación que otro de los grupos calificaba y le decía: sí merece
un premio y había una escalera de calificación, es decir, a ver, con el número 1 estuvo bien, número 2 muy bien, número 3 excelente, o número 0 pierde el turno. Es decir, calificando de acuerdo a unas categorías establecidas, el grupo tenía un premio o un castigo. Luego avanzaba o retrocedía en el tablero. Luego se repetía el ciclo. Se repetía el ciclo hasta que se cumplía el tiempo determinado. No siempre uno de los grupos llegaba a la meta, pero parte de las reglas del juego es que el juego termina si es que uno de los grupos llega a la meta o si es que ya se cumplió el tiempo, el que más avanzado esté en el tablero. ¿Cómo se sintieron ustedes? Felices. ¿Y qué hemos aprendido? Siempre viene un proceso de reflexión final. Porque en la metodología que estamos nosotros aprendiendo, esta es una experiencia concreta, participativa, donde se pone en práctica los conocimientos de la gente. Pero tiene que terminar en una reflexión para poder sacar provecho. ¿Cuáles son los aprendizajes que hemos obtenido en esto? ¿Cuáles son? ¿Cómo se han sentido el grupo? ¿Qué sugerencias tiene para mejorar el juego? Etcétera. Los resultados del juego. Primero, aplicación de conocimientos. Las cosas que se habían tratado teóricamente, ahora se presentaban situaciones problemáticas donde que tenían que elegir, tomar decisiones, aplicar los conocimientos. En segundo lugar, es un aprendizaje colaborativo, es un aprendizaje en grupo, no es individual. Tercer lugar, se desarrolla la creatividad, porque visualizan cosas que podrían pasar, situaciones fortuitas, reales o imaginarias. El plano de lo imaginario es seductor en el juego. Y por último, un resultado del juego es que la gente goza y disfruta. ¿Qué mejor lograr que el juego sea una oportunidad de disfrute y de goce, de despertar el niño interior que todos llevamos dentro? ¿Cuáles son los retos y desafíos para el futuro? Primero, aplicar con creatividad los principios del juego. No repetir mecánicamente los juegos de ejemplo que he planteado, sino aplicar los principios del juego con creatividad a otros temas vinculados con riego, con fortalecimiento de la organización de la Junta de Regantes, con aplicación sobre nuevos conocimientos técnicos, sobre planificación del futuro, etc. Segundo, es importante que todos nosotros vayamos con nuestra creatividad elaborando un listado de un repertorio posible de actividades. Todo lo que se nos ocurra, anótenlo, hagan una lluvia de ideas para ver, a ver, cómo podemos combinar con el lanzamiento de barajas, por ejemplo, o con una ruleta, o con lanzamiento de dardos. Es decir, aplicar diferentes elementos lúdicos para poner un aprendizaje sobre un tema determinado. Es decir, un repertorio de actividades y mecánicas distintas. Ahora hemos visto un juego de tablero, ¿no es cierto?, en base al lanzamiento de dados, pero podría ser de otra manera. Podríamos utilizar el naipe, podríamos utilizar el lanzamiento de dardos, podríamos utilizar, juego de puntería con bolas, etc. Es decir, diferentes mecánicas. Ser muy creativos, es decir, apelar a nuestro niño interior. Nosotros tenemos un niño interior muy creativos, pues pongámosle en práctica. Y por último, sería muy interesante ponerlo en versión digital, que alguien que sepa de planificación, de programación, hacerle un juego digital para poderlo difundir vía internet. Ahora que está de moda los videojuegos, sería un tema muy interesante. Y el otro reto y desafío es compartamos. Yo le estoy a través
de esta presentación compartiendo mi experiencia. Les cuento que yo tuve la oportunidad de hacer mi tesis para graduarme como psicólogo educativo. Hice una recopilación de la aplicación del juego educativo en educación de adultos, donde apliqué este mismo jueguito de lanzar el dado como de la culebrita durante 4 años, y fui sistematizando. ¿Con qué grupos apliqué? Con organizaciones barriales, con profesores para enseñar metodología de educación participativa, con grupos de jóvenes, con líderes campesinos, con funcionarios de instituciones públicas, en tema de capacitación financiera, en tema de resolución de conflictos y problemas que se daban al interior de la organización, en tema de planificación de líneas programáticas, etc. Es decir, hay un montón de cosas para hacer, y yo disfruto mucho porque yo tengo un niño libre y me encanta imaginarme. Por eso yo mi tesis lo hice sobre el juego y lo he aplicado durante más de 15 años, y últimamente lo he sistematizado, que voy a compartir con ustedes lo que yo he escrito al respecto. Lanzo el juego, lanzo el reto a ustedes. Vamos a jugar, vamos a imaginarnos cosas, despertemos nuestro niño interior y hagamos del juego una herramienta lúdica muy importante para nuestra capacitación. Espero su creatividad, compañeros.